nuevamente, y la recomendación que siempre hacemos desde temprano, pero hoy día la vuelvo a hacer. Apaguemos nuestros celulares, pongámoslo en modo avión o enmudezcamos, o hay que enmudecerlo para que no esté sonando durante el culto. Quiero invitar a mi hermano Víctor, quien nos va a compartir la palabra en esta mañana. Hermanos, buenos días en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal semana? Bien. Hace 3 semanas nos tocó compartir con los hermanos del discipulado un tema sobre Dios está siempre con nosotros. Y uno de los textos que utilizamos está en Deuteronomios 31:6. Dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Qué linda promesa del Señor, que va a estar con nosotros, no nos va a dejar ni nos va a desamparar, ¿sí? Pero muchas veces eso es la teoría. Y en la práctica, en la vida diaria, a veces sentimos que las pruebas, las dificultades, las cosas que tenemos que enfrentar en el día a día, pareciera que esta promesa como que tambalea ahí en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Y a ustedes les ha tocado semanas difíciles? A nosotros nos tocaron las últimas 3 semanas un poquito difíciles, ¿no? Pero al considerar las pruebas que están pasando nuestros hermanos, diríamos que no es mucho. Pero hace 3 semanas mi esposa comenzó a hacer fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, y nos preguntamos qué pasó, ¿no? Pensábamos que era dengue, pensábamos que era COVID, ¿no? Así que, bueno, paracetamol se soluciona todo ahora, ¿no? ¿Verdad? Ya sabemos con la pandemia que paracetamol y es un proceso. Pero continuó a la siguiente semana, así que ya nos comenzamos a preocupar un poquito. Entonces, en las 2 últimas semanas, nuestro hermano que nos apoyó, médico de nuestra iglesia, dijo: es una infección. Reposo absoluto, ¿no? Ese fue el mayor castigo para mi esposa, reposo absoluto. Porque como ustedes saben, ella es bien hiperactiva, así que… y cuando salió el resultado del tipo de infección que tenía, pues le aplicaron 1 semana de inyecciones. Así que en esas 3 últimas semanas, bueno, 2 semanas, yo tuve que hacer la labor de papá y mamá, ¿no? Ella reposo absoluto y pues había que preparar lonchera, llevar a los niños al colegio, entrar tarde al trabajo, salir temprano del trabajo, recoger a los niños, conseguir almuerzo, porque les voy a ser sincero, yo cocino, pero para ese ritmo es más difícil, ¿no? A veces menú aquí o a veces cocinar en la noche. El hecho es que había que suplir ese tiempo. Y bueno, 1 semana de ampollas ahí sufriendo todos en la casa, ¿no? Al ver su dolor, y por fin pasó el proceso y ya estaba mejor, ¿no? Su primer día que sale, viene a dejar ella a los niños acá y se mete un resbalón aquí en la cocina, se cayó de espaldas, mano golpeada, dedo hinchado, ay, otra vez, ¿no? Así que, bueno, por fin dijimos, ya mejoró su manito, ya está, hasta que hace 3 días se sube al micro, le roban el celular, un trauma, hacer trámites, ir a qué sé yo, a conseguir nuevo equipo, y todavía estamos en ese proceso. Así que un día hemos salido a hacer trámites y le dijimos a nuestros hijos, cuide la casa, no hagan travesuras, no, estén tranquilitos, solamente hagan sus tareas, si tienen hambre coman un poquito, ya regresamos. ¿Les ha pasado esa experiencia a ustedes que han dejado? Cuando regresamos encontramos a Grace con una cuerda en la azotea, a Mateo subiendo un pequeño colchoncito, y dice: ¿Qué están haciendo? No, es que se escapó la codorniz que tenemos como mascota y se había lanzado al techo del vecino, que está 3 pisos abajo,
y ellos pretendían descolgar a Mateo con una cuerda, 3 pisos arriba. No, dijimos. Entonces dijimos, la promesa del Señor que dice que Él va a estar con nosotros, bueno, ya no fue solamente teoría, ¿no? Fue la práctica, en la práctica que vivimos en estas 3 últimas semanas y que el Señor nos ha librado de tantas cosas, ¿no? De salud, de peligros en cuanto a la delincuencia y también de accidentes. Pero les comento todo eso para que más o menos consideren todo aquello que sucede en nuestro entorno y que el Señor siempre está en control. Vamos a orar para que el Señor nos dirija, a ver si tenemos tema esta mañana, porque con tanta prueba. Oramos. Padre amado, te exaltamos, te agradecemos por tu fidelidad, como hemos cantado temprano, Señor, saber que tú estás en control de todas las cosas y nos desafías, Señor, como familia a enfocar en aquellas cosas que te agradan, aquellas cosas que tú consideras, Señor, para nuestros hogares y poder, Señor, captar la enseñanza de tu Espíritu a través de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. El tema de esta mañana no es las pruebas, pero estamos hablando de los desafíos familiares y vamos a considerar el tema de los hijos mayores en casa. Todos hemos pasado por esas circunstancias, algunos las están viviendo y algunos la vivirán más adelante, y los padres también han pasado también por esas etapas. Algunos ya, los hijos salieron del hogar, otros están en esa circunstancia, tienen hijos en ese contexto, y otros pasarán esas circunstancias porque sus hijos todavía están pequeños o medianos como los nuestros, ¿no? Así que vamos a considerar el tema en cuanto a los desafíos familiares, los hijos mayores en casa. Hace unas semanas atrás también compartíamos acerca de las finanzas y había un sector en la población que le llamábamos los ninis. ¿Se acuerdan quiénes eran los ninis? Los que ni estudian ni trabajan. Entonces investigué un poquitito más. Es un vocablo que viene del inglés, de Inglaterra realmente. Y ellos consideran a los ninis los que ni trabajan, los que ni estudian, ni trabajan y ni están en preparación o en capacitación de algo, ¿no? Y es una realidad que golpea a todos los países en el mundo, a todas las sociedades, pero en particular a los países subdesarrollados y en nuestro país, lamentablemente este es un sector bastante fuerte, duro, a tal punto que golpea muy fuerte a nuestra nación. Entonces el tema voy a tratar de enfatizar en la cruda realidad de nuestro país, ¿no? De nuestro país, y de ahí vamos a mirar un poquito los hijos creyentes que están en ese contexto en casa, ¿ya? Entonces miramos un poquito la perspectiva de la realidad o la cruda realidad de nuestro país, de este sector de la población. Los ninis o aquellas personas que no están produciendo en nuestro país son un promedio de 1,5 millones de peruanos. Es bastante, es como el 5% de la población. 1,5 millones. Es la población entre los 15 y 35 años más o menos. Entre los 15 y 35 años. Lamentablemente de ese grueso de peruanos que están en ese contexto de edad, tenemos un promedio de 94,000 presos en el Perú. La mitad de ellos están en ese rango de edad, entre los 18, los de 15 a 18 están en penales, en centros de rehabilitación más chicos para menores, pero de los 18 a los 35, de esos 94,000, la mitad están en esa edad. Y los que pasaron esa edad probablemente han ingresado estando en ese rango, ¿no? Entonces, y lo que implica el mantener nuestras cárceles es un promedio de 63,000 millones de soles al año. Eso es lo que gastamos los peruanos en mantener a nuestros presos. Ahora se dice que
si esa población de 1,5 millones que tienen fuerza porque es juventud, ellos si se dedicaran a producir en nuestro país, dice que aumentaría el Producto Bruto Interno de nuestro país en un 6%. Ese 6% es aproximadamente el doble de lo que gastan los presos, ¿no? Más o menos cerca de 180.000 millones de soles. O sea, todo eso afecta ese sector de la población. Esa es nuestra realidad como país. Y lo que hagan este grupo de personas entre los 15 y los 35 años en el presente va a impactar en el desarrollo o en el subdesarrollo de nuestra nación en los próximos 20 años. O sea, vamos a vivir ahorita, como ustedes saben, estamos en una ola delincuencial terrible, está aumentando a un ritmo de 12 a 13% el tema de las extorsiones, de la inseguridad ciudadana, y esa es nuestra realidad. Y este sector de la población, lamentablemente, alimenta a todos estos grupos delincuenciales. Con sus excepciones, ¿no? Hay delincuentes de todas las edades, hasta ancianos delinquen, pero el grueso está en este rango de edades, ¿no? Entre los 15, y ahora sabemos que hay sicariatos desde los 13, 14 años, hasta un promedio de los 35 años. Eso es como datos, ¿no? Como datos. Esa es la realidad. Ahora, las causas por las que están en esa condición 1,5 millones de peruanos son diversas. Paternidad o maternidad a temprana edad, ¿no? Entre los 15 y 21 años, exclusión social en los lugares, sobre todo en los marginales, en la selva, en la sierra, donde no hay mucho acceso, discapacidad, insuficiente comprensión lectora, dice, o sea, falta de preparación, y esa es la realidad educativa en nuestro país, baja cualificación, o sea, pocas cualidades en las personas para obtener un trabajo o acceder a un nivel académico un poquito más alto. Los factores estructurales, la crisis económica es parte de lo que alimenta a 1,5 millones de personas que ni trabajan, ni estudian, ni se capacitan. El trabajo doméstico no remunerado, los problemas psicológicos, fobias, depresiones, trastornos, obsesivo-compulsivo, síndrome de Asperger y otros más que tienen que ver con la salud. Pero el grueso está en aquellas personas que tienen falta de interés por estudiar o trabajar, es en el sentido que nosotros utilizamos los ninis de manera negativa, ¿no? Hay algunos que están en esa condición por su situación de salud, por su condición psicológica o psiquiátrica, y hay otros por la misma coyuntura social, económica en que vivimos. Pero hay un grueso, como ya les mencioné antes, que lamentablemente perjudican a nuestra nación, no solamente porque no producen, sino que también ellos mismos siguen caminos erróneos que permiten el decrecimiento más bien de nuestra nación. ¿Qué tal el panorama de nuestro país? Interesante, desesperante también en muchas veces y frustrante también, ¿no? El ver que hay tantos jóvenes que teniendo el potencial, la capacidad, la fuerza para producir, están postergados ahí y se inclinan a las cosas muy malas, a la delincuencia, a la criminalidad y tantas otras cosas que es el día a día en nuestra sociedad, ¿no? Y Trujillo es la segunda ciudad después de Lima con altos niveles de inseguridad ciudadana. Bien, ¿qué está pasando? ¿De quién es la responsabilidad? Básicamente está en los hogares, ¿no? Está en los hogares. Y la responsabilidad obviamente está en los padres, pero también en las mismas personas que ya cumpliendo mayoría de edad están en sus propias casas paternas y han decidido quedarse postergados ahí, ¿no? Y la palabra de Dios creo que es clara y hemos llevado muchos temas ya acerca de la crianza de los hijos. Pero definitivamente hablando de la responsabilidad de los padres,
la palabra de Dios nos dice que debemos educar, ¿no? La sociedad también venía preguntándole al taxista qué piensa de este tema, ¿no? ¿Qué piensa de los hijos mayores en casa? Entonces él decía, sí, pues a veces se les consiente mucho, ¿no? Los padres no lo han educado, ¿no? Entonces la gente ahí afuera la tiene clara, ¿no? Es parte de la educación y la palabra de Dios que nos dice, instruye al niño en su camino. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y la palabra de Dios nos desafía a sembrar, sobre todo la palabra de Dios, pero allá en el mundo donde no conocen la palabra de Dios o no echan mano de la palabra de Dios, este es un principio que funciona en las sociedades. Está plasmado en la palabra de Dios, pero allá afuera la tienen clara que sí, la educación es importante, hay que enseñarle los valores, dicen ellos, ¿no? Nosotros diríamos los principios de la palabra de Dios. Sin embargo, eso es algo que en nuestro país estamos a la cola en el mundo, ¿no? En educación estamos por los suelos, ¿no? Y mucho menos en la educación en casa. Hay mucho ausentismo y ese es otro tema, pero hay muchos hogares disfuncionales y también hogares donde ambos trabajan, y no está mal que ambos trabajen, pero no podemos descuidar la educación de los hijos porque más tarde los resultados van a ser catastróficos. Otra cosa que nos dice la palabra de Dios es que debemos corregir al muchacho, ¿no? Dice Proverbios 23:13, no rehúses corregir al muchacho, porque si le castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y liberarás su alma del Seol o de la muerte o de las consecuencias que implica el no haber sido corregido, ¿no? Entonces es responsabilidad de los padres el corregir a tiempo a sus hijos. Después dice la palabra de Dios, críalos en disciplina y amonestación, ¿no? Efesios nos dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Estoy corriendo un poquito porque son temas que ustedes ya han recibido, pero es importante considerar bajo la responsabilidad de los padres, ¿no? Otra cosa que resalté aquí es permitirle que ellos cosechen lo que han sembrado. Ya ahora son jóvenes de 15, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 35 años. Entonces es necesario que cada una de las personas que ya están en la etapa de jóvenes, adultos, pues aprendan a cosechar lo que han sembrado, ¿no? Y Deuteronomio es bien fuerte y radical cuando dice en el capítulo 21:18, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, o sea, ya le ha corregido, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel lo oirán y temerán, ¿no? Terrible, ellos han puesto esta figura inclusive de la pena de muerte, ¿no? Interesante. Sin embargo, también los comentaristas dicen, nunca vimos, ¿no?, a través de las páginas de la Biblia que alguien haya llegado a ese punto, ¿no?, de entregar a su hijo para que muera apedreado. Sin embargo, la lección ahí es que los hijos que ya son grandes, que todavía viven en nuestras casas, ellos tienen que cosechar lo que han sembrado. O sea, sí tiene que haber una disciplina, un castigo, y aún, ¿no?, si tiene que pagar por los delitos cometidos, pues tiene que ir a donde tiene que ir, a donde determina la justicia que vaya. Y muchas veces los padres queremos, ¿cómo se dice?, encubrir, ¿no?, los pecados de nuestros hijos y no permitir que cosechen lo que han sembrado. Entonces ellos nunca van a sentir la corrección que Dios mismo les está dando. Si alguien delinque, ¿a dónde debe ir? Pero ustedes se dan cuenta que cuando la policía va a apresarlos, los primeros que salen en defensa de ellos, ¿quiénes son? Sus propias familias, sus padres, ¿no? Impiden y luchan y pelean. Pero si está cometiendo delitos,
Es que es duro, ¿no? Y ahora yo todavía tengo hijos adolescentes, pero Dios quiera, ¿no? Que los libre de las garras del mal y ellos no delincan. Pero desde ahora están advertidos. Desde ahora que ellos todavía están adolescentes o cuando han sido niños, se les ha dicho, ¿no? Si cometes un delito, vas a tener que pagar por tus delitos. Y esa es la corrección que Dios también usa, la justicia. Y nosotros como padres tenemos que estar dispuestos a, si no vamos a criar hijos realmente que van a ser parásitos para la sociedad, para nuestros hogares y mucho más para la iglesia, ¿no? Así que es tremenda la responsabilidad que tenemos los padres. Es tremenda la responsabilidad. Esta es la realidad de nuestro país. Ese es el mundo en que nos movemos. De los aproximadamente 9 millones de peruanos que están en esa edad, 9 a 10 millones que están en esa edad, 1,5 millones están en esta condición. Algunos, como mencioné, sí por circunstancias de salud o la coyuntura social o la economía, están en esa situación. O como ya vimos, ¿no? Las causas, el embarazo a corta edad, sí, pero este grueso de jóvenes que están haciendo el mal en nuestro país tiene mucho que ver con la responsabilidad de nosotros los padres. Hemos consentido y hemos dejado de lado la palabra de Dios y hemos permitido, ¿no? Que ellos pasen 1 mes ociosos, 2 meses ociosos, 1 año ociosos, 5 años ociosos, ¿no? Como creo que hace algún tiempo, ¿no? Una de mis clientes vino a pedirme un vistecito especial para mi bebé, me dijo. Y le digo, ¿y cuántos años tiene su bebé? 32 años, ¿no? Entonces, ese es el gustito que los padres todavía no acabamos. Ya ellos están grandes, tienen muelas fuertes para masticar, llévale carne dura para que aprendan, ¿no? Pero a veces los padres nos aferramos tanto a los hijos que en lugar de criarlos en el temor de Dios, estamos malcriando a nuestros hijos, ¿no? Es difícil, porque cada uno en su contexto, ¿no? Pero la palabra de Dios nos insta, nos desafía a que también cuando ellos ya están grandes, pues deben cosechar los resultados de sus acciones. Pero hay que enseñarles desde pequeño, ¿no? Instruye al niño, corrige al muchacho. Y ya cuando es grande, permítele que, ¿no? Si se mete en deudas, que las pague, ¿no? Si recibe una denuncia por eso, es su problema. Tiene que ir y solucionar él. Que me van a poner en el sistema y no voy a tener sistema, garantía crediticia, es tu problema, tú te metiste en eso. Pero ¿qué hace el papá o la mamá consentidor o consentidora? Pues saca de sus fondos de pensiones, ¿no? Saca de su AFP y todo, y para cubrir las malas crianzas del muchacho. Dejemos que nuestros hijos, ya en ese contexto de edad, como les digo, no es fácil, no sé cómo va a ser cuando llegue mi tiempo, ¿no? Pero anhelo que el Señor me ponga claras las pautas como las estamos tratando de poner en esta mañana. Pero es responsabilidad de los hijos, ¿no? En este contexto, si bien es cierto, los padres tenemos una responsabilidad porque tal vez no hicimos el trabajo bien cuando ellos fueron infantes, cuando fueron adolescentes y cuando ya están en su etapa de adultez. Pero definitivamente cuando pasamos la mayoría de edad, ante la ley y también debe ser ante nuestros padres, nosotros somos responsables de nuestros actos. Y la responsabilidad de los hijos ahora, enfatizando en este contexto de edades, nos dice 2 de Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, dice Pablo, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Entonces, cuando estamos en nuestro hogar, y todos hemos pasado por ese tiempo, entre los 15, 16, 18, 20, yo salí de mi casa a los 33 años, en la edad de la crucifixión, ¿no? Ahí me casé y salí de mi casa. Pero en ese periodo de tiempo, yo
No, yo sí, ¿por dónde están murmurando? En ese periodo de tiempo, yo conocí a Cristo más o menos en esa edad de los 15 años. Entonces, el desafío que Dios puso en mi vida, en primer lugar, si soy un convertido, si soy un creyente, pues debo ser un buen estudiante, y yo era un mal estudiante. ¿Dónde está mi hermano? Es testigo de eso. Él me hacía las tareas. Pero era un mal estudiante hasta el tercero de secundaria. Pero conocí a Cristo y el Señor cambió mi manera de pensar, cambió mi manera de vivir, ¿no? Y entendí claramente este mandato, ¿no? Pues si no trabaja, que no coma. Hacer un estudiante lo mejor que pueda, ¿no? Todos tenemos ciertas limitaciones también. No fui el número 1, pero sí aprobaba, ¿no? Sí pasaba con 11.5. Pero sí aprobaba y pasaba, y hice una pequeña carrera de electricidad industrial en Senati y la terminé, ¿no? Sí la terminé. A duras penas, pero sí la terminé. Y tuve el desafío de que si voy a ser un trabajador en algo, tengo que hacerlo como para el Señor, excelente. Igual, todos tenemos limitaciones. Limitaciones por limitaciones físicas. Por ejemplo, cuando fui a trabajar en un restaurante, no me permitían ser mozo porque no tenía la talla, no tenía la presencia y no me daban propina. Entonces, pero ayudaba en la cocina, ¿no? Entonces, hay muchas formas en que uno puede ser un trabajador bueno y excelente, como dice la palabra de Dios aquí, y es responsabilidad de los hijos que están en ese contexto trabajar, ¿no? No porque ya vives en la casa de tus padres y tienes lo necesario, ya pues, algunos cuando terminan el colegio piden el año de descanso, ¿no? Dice, ¿descanso de qué? ¿No? Pues no, si has salido del colegio, pues tienes que prepararte, ¿no? Si vas a ingresar a postular a una universidad, pues tu trabajo ahora es ser un buen estudiante, capacitarte, prepararte, y si eres ya un alumno universitario, de un tecnológico o de un pedagógico, pues tienes que hacerlo bien, como para el Señor. Ese es tu trabajo mientras estás en casa. Y si por último has decidido no estudiar, pues ya tienes que producir para tu propio hogar. No puedes estar panza arriba. No puedes estar ocioso. Y tienes que producir para ti mismo y también para los tuyos. Entonces es responsabilidad ser excelentes como estudiantes y como trabajadores. Otro, la obediencia a tus padres es importante. La obediencia a tus padres, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Qué difícil para los hijos, ¿no? Obedecer. Bueno, cuando somos niños y adolescentes, ahí luchamos en la casa. Pero ahora que somos mayores, que ahora hemos pasado la mayoría de edad, nuestra obediencia tiene que ser mayor todavía. Porque ahora ya la responsabilidad de tu crianza ya no está en tus padres. Ya tú eres un grande, tú eres un mayor de edad. Y la responsabilidad de tu actitud hacia tus padres y la obediencia hacia tus padres, ¿no?, está enmarcada por tu responsabilidad como hijo. Ya eres grande. Ya no puedes estar en esos altercados con tu papá y tu mamá, ¿no? Hijo, haz esto, hijo, por favor. Y mucho menos respondones, ¿no? Obedece a tus padres y ayuda en casa. Honra a tus padres, cuida de ellos cuando pasen los años. Cuando tú tengas sobre los 15, 16, 17, 18 años, eso quiere decir que como acá decimos en el Perú, que tus viejos ya están viejos, pues, ¿no? Que ya nuestros años no son los mismos, ¿no? Que mis 33 cuando me casé ya pasaron. Súmenle 22 más. Entonces las fuerzas ya no son las mismas, ¿no? Pero aún con todo, pasarán los años y las fuerzas aún se van a ir deteriorando más, pero los hijos entre 15, 16 y 35 años todavía están entre nosotros. Y a veces los hijos viven como si fuese la obligación de los padres, por haber tenido hijos, aunque sean grandes, de que es sola la responsabilidad de los padres el sustento de ellos. No, crecieron
y ya son mayores de edad. Ahora es una etapa en donde los hijos tienen que honrar a los padres, en obediencia, en ayuda en el hogar, y aun cuando ellos, sus años sean canos, o sea, de muchas canas, pues el desafío es que los hijos honran a sus padres, cuidando a sus padres cuando estén ancianos, ¿no? Y eso no se comienza, cuando ya llega esa etapa, sino cuando la vitalidad del joven está presente, porque ese joven, tarde que temprano, también va a hacer un hogar, va a salir de su hogar y va a formar otro hogar y va a tener otra responsabilidad. Entonces, mientras tengan las fuerzas, ¿qué les parece si honran a sus padres? Ya vayan haciendo un fondo desde ahora para sus padres. Sí. También dice la palabra de Dios en Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. No avergüences a tus padres, ¿no? Todos los padres nos gusta sentirnos orgullosos de nuestros hijos, pero cuando el hijo es desobediente, cuando el hijo es respondón, cuando el hijo inclusive es abusivo con sus padres, porque ellos van a tener más fuerza un día que nosotros. Entonces, ellos son motivo de orgullo o de vergüenza. De vergüenza. Entonces, la palabra de Dios es bien clara aquí y nos dice que los hijos no debemos ser vergüenza para nuestros padres. Ahí está la responsabilidad de los hijos. Si tú estás en ese contexto, pues coge cada una de estas lecciones que el Señor te da. Ese es en cuanto al contexto en que nos vivimos, ¿no? Como país, y la responsabilidad en los padres y en los hijos, y está en cada uno al que le toca en su lugar asumir o la paternidad o la condición de hijo, y es general, estas pautas son generales, ¿no? Por eso venía preguntando al señor del taxi y él daba casi cosas, sí, la educación es importante, si está en casa, claro, tiene que estudiar, tiene que trabajar, tiene que producir, ¿no? Y si no lo hace, bueno, hay que invitarle a que salga, ¿no? Hay que invitarle a que salga. ¿Y tiene que cosechar las consecuencias de sus actos? Pues sí, ¿no? Deuteronomio nos dice, por último, sácalo y tírale piedras, ¿no? Pero diríamos, inclusive hay hijos que se enquistan en los hogares y se quedan ahí y creen que es su derecho, ¿no? Pero la ley ampara a los padres por si acaso, ¿no? Si ya es un hijo rebelde y contumaz, ahora no se apedrea, pero puedes echar mano inclusive a la justicia para que ellos ya se desplacen y produzcan, ¿no? Y va a ser una lección y bueno para los hijos, porque si no siempre los vas a tener allí. Y nunca van a crecer y nunca van a madurar, nunca van a producir y siempre vamos a tener que encubrir sus delitos, sus actos indebidos. Ahora miraremos el hijo creyente en casa, el primer testimonio de la conversión, le puse yo. Aquí ahonda un poquito más la palabra en cuanto a los creyentes, ¿no? En cuanto a aquellos, diríamos que las pautas anteriores son generales y que cualquiera que aún no conociendo la palabra de Dios escucha va a decir, sí, es cierto, ¿no? Hay que trabajar en la educación, en los consejos, hay que tomar medidas, hay que hacer tal o cual cosa para que ellos dejen esa condición de no trabajan, no estudian, no producen, no se capacitan, ¿no? Entonces, pero ¿qué de los creyentes? ¿Qué de aquellos que recibieron a Cristo como su Salvador y ahora son la proyección de nuestras congregaciones, ¿no? Están en esa edad. Al igual que un país necesita esta población que sea productiva, que sea activa, que sea dinámica, que provea para su país, eso impulsaría a cualquier país. Justo nuestro hermano Pablo hablaba, ¿no?, de la nación de Israel la semana pasada, y ellos trabajan en esto, en la familia, fuertemente, ¿no? Aplican los principios de la palabra de Dios del Antiguo Testamento en su sociedad y en su familia. Y parte de ello tiene que ver con la educación, la formación, y algo que yo viví hace muchos años y algunos también aquí en la congregación es el famoso servicio militar obligatorio, porque es una etapa formativa, los jóvenes están en esa edad confusa, ¿no?, de la rebeldía y todo.
Y los que la tienen clara, bueno, salen, se preparan, estudian, ¿no? Y después ya hacen una vida de trabajo, de profesión, pero este grueso, como vemos, no produce. Entonces, parte del servicio militar es justamente defender a tu patria, prepararse en valores patrios. Hay muchas enseñanzas que yo recibí aún como creyente estando en filas y fue de ayuda y de crecimiento para mi vida. Y acá lo hemos desechado. Pensamos que porque no estamos en guerra, ya el servicio militar voluntario y los que quieren van, los que no quieren no van, ¿no? Y pueden ir y perder el tiempo y todo. Uno de los argumentos que se dice para que no haya ahora el servicio militar es porque hay muchos que tienen tendencias delictivas van a aprender el uso de las armas. Y esa es una aberración porque ya vemos, ¿no? Todos estos sicarios, ellos lo aprenden en cualquier pampa nada más, o en el club de tiro donde a veces frecuentamos, ¿no? Vamos y eso es fácil, ¿no? Levanta, agarra un arma, carga y punta y dispara. Eso es fácil aprenderlo, pero el resto de valores, de formación, del aspecto físico, nuestra sociedad peruana, lamentablemente, estamos dotados mal físicamente, aún en esas edades, ¿no? Usted ve al escolar promedio, nuestros niveles educativos y de educación física, sin chancar a los profesores de educación física, que hay 2 por lo menos acá, pero nuestros niños, nuestros adolescentes, tienen una baja preparación en el aspecto físico, ¿o no? ¿Me equivoco, Juancito? Así es, esa es la realidad. Entonces, hay muchas cosas que nuestra nación tiene que implementar y pudiéramos mejorar estas situaciones. Esa es nuestra realidad. Y ahora como creyentes, ¿qué es lo que nos desafía el Señor? Porque lo que afecte a nuestra congregación también en los próximos 20 años, así como en la nación, va a ser la fuerza, el impulso de nuestros jóvenes acá. Y nuestros jóvenes en ese rango de entre 15 y 35 años, ¿cuáles son las evidencias de su conversión? Si yo quiero saber cómo estás espiritualmente, tal vez le voy a preguntar a tu líder del ministerio dónde estás. Pero en realidad, si yo quiero saber cómo estás, yo preguntaría en tu propia casa. ¿Qué dicen tus padres de ti en cuanto a tu vida de fe, en cuanto a tu cristianismo? O sea, cuando tú viniste aquí a la iglesia o en cualquier lugar, escuchaste el evangelio, escuchaste que Jesús salva, que Jesús te da vida eterna, que Jesús perdona tus pecados, que Jesús te hace una nueva criatura y que si tú has venido a Él, tú has sido redimido para la eternidad. ¿Cuál es la evidencia en tu vida? La conversión. Porque tu vida es distinta. Cuando tú te encuentras con Cristo, tu vida definitivamente tiene que cambiar. No puede ser el mismo. Porque dice que estábamos muertos, como leyó nuestro hermano, estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, nuestro andar delante de Dios era paupérrimo. Aunque sea moralmente bueno o religioso o lo que quiera hacer o muchas buenas obras, pero tu condición delante de Dios es pecador. Entonces Jesús viene y cambia tu condición y ahora eres un ciudadano del cielo. Pero ¿cuál es la evidencia? Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Esos frutos se llaman la conversión. Tiene que ser evidente en tu vida. El que hurtaba, no robe más, dice. Me gusta el desafío que Pablo le da a Timoteo, y ahí vamos a cerrar el tema. 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Y Timoteo tenía ese promedio de edad cuando le escribe Pablo, más o menos dicen los comentaristas entre 28 y 30 años, ¿no? Ese era el joven Timoteo, pero él ya tenía el encargo apostólico de Pablo de animar, inclusive de establecer ancianos, así es, ¿verdad? De reconocer ancianos, perdón, ¿no? Y animar a otros ancianos. Y para ser un anciano
Sí, normalmente superaban los 40 y fácil los 50 años de edad. Tenía que ver con la experiencia y la madurez espiritual de los hermanos en las diferentes iglesias. Pero Timoteo era una de las excepciones que en su juventud él creció en la palabra de Dios y tuvo un gran testimonio, y Pablo le escribe y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Bien, acá está el joven Timoteo, y diríamos cualquiera de nuestros jóvenes aquí. Y si yo quiero saber cómo estás en estos diferentes características que nos da aquí Pablo, yo no preguntaría a tus líderes. Sí preguntaría también a tus líderes, pero yo preguntaría en tu hogar. Ahí es tal cual. Cuando Cristo viene a mi vida y yo regreso a mi hogar, soy otra persona. Pasó en mi vida personal, tuvo que cambiar casi todo, casi todo. Y bueno, ojalá haya habido evidencia en mi hogar. Y ya no hay mis padres, sí, pero si quiere pregúntele a mis hermanos. Si es que Dios realmente tocó mi vida y me cambió. En palabra dice, las cosas que decimos en nuestras casas no puede ser lo mismo que decíamos cuando no éramos creyentes. Nuestras palabras ahora son distintas, son las palabras que el Señor Jesús ahora pone en nuestras bocas. La forma en que nos expresamos a nuestros padres. La conducta lo mismo. Nuestra conducta no puede ser la misma que cuando no conocíamos al Señor. Y en nuestros padres va a ser más que evidente si es que hay ese cambio o no. Y también con nuestros hermanos. Las formas en que nosotros hacíamos las cosas, las desobediencias que teníamos, los desafíos que teníamos hacia nuestros padres, o las palabras tan groseras que salían de nuestra boca, ahora que estamos en Cristo y somos nuevas criaturas, no puede ser igual. Si tú tienes las mismas palabras en tu casa hacia los tuyos, porque tienes gran confianza entre ellos, tienes que evaluar si realmente conociste y te encontraste con Cristo. Porque no puede ser que en la conversión de un joven llegue a su casa y sea lo mismo que antes. Acá es fácil ser creyente, ¿no? Yo no he visto a ningún hermano aquí, por lo menos gracias a Dios en esta congregación, que se haya agarrado boca a boca con uno y le haya insultado, le haya increpado y le haya mencionado todos los adjetivos calificativos negativos que hay. No he visto ese escándalo, gracias a Dios. ¿No? Entonces es de alguna manera un poquito fácil ser creyente, ¿no? Ser convertido aquí, pero ahí es en tu casa donde es la evidencia más grande de tu conversión, porque los tuyos te conocen, ¿sí? Por eso a veces no queremos que nuestra familia venga a la iglesia. Al contrario, si es que nos hemos convertido, hemos conocido la verdad en Cristo, nuestro anhelo debe ser cumplir la promesa que nos dice que serás salvo tú y tu casa. Debes ser portador de estas verdades para tu hogar, pero eso no se va a evidenciar más que en tus palabras, en tu conducta, y más adelante dice en el amor que ahora vas a manifestar. Algunos lo traducen el amor como la caridad, una palabra que ha sido degenerada en el tiempo por la religiosidad, pero la caridad tiene que ver con la ayuda al necesitado, con la ayuda al más débil, y en tu hogar mismo vas a encontrar eso. Tus hermanos menores, inclusive tus hermanos mayores que pasan por dificultades, o tus propios padres. Entonces, el amor en el concepto de ayudar a los demás tiene que notarse en tu propio hogar. Eres un creyente, eres un hijo de Dios ahora. Tu familia es la primera que debe de saber que tú eres un cristiano. ¿Y cómo se va a notar? Por tus palabras, por tu conducta, por el amor que tienes hacia ellos ahora. Y algo interno, ¿no? Eso es
de alguna manera evidente en palabras, en acciones, ¿no? En amor, en ayuda hacia los tuyos en primer lugar. Ellos tienen que notarlo. Ese no es un nini, ¿no? En tu hogar un creyente no puede ser un nini. Tienes que ser productivo, ¿no? Tus acciones tienen que ser evidentes. Tienes que ser de ayuda. Lava platos, tiende tu cama, cosas prácticas, ¿no? Barre, ayuda. No dejes que ahora tu mamá o tu papá hagan todo por ti. Tú eres un creyente y tienes que dar un testimonio. Y tienen que verte como que eres alguien distinto porque Cristo te ha transformado y ayudas. Y tus padres y tus hermanos tienen que quedarse así asombrados. ¿Y este? ¿Qué le pasó? ¿No? Entonces recién ahí tú vas a tener la oportunidad de decirles a ellos con mucho gozo y alegría que soy así porque Cristo vive en mí. ¿Sí? Y después dice Pablo, en espíritu, fe y pureza. Eso es algo más interno, ¿no? Que lo conoces tú y Dios. El espíritu también tiene que ver con el ímpetu que tienen los jóvenes, pero haciendo algo positivo. En la valentía que debe tener un joven para testificar. El espíritu que sintoniza con el Espíritu de Dios ahora y te impulsa a que tu vida de fe, de fidelidad, sea coherente con las acciones que estás realizando. No puede ser que alguien tenga malas palabras delante de su familia, malas acciones delante de su familia, desamor para su familia, poca participación con ellos y después decir, es que yo soy fiel a Dios. No se puede, ¿no? Entonces dice aquí en espíritu, en fe y en pureza. Ahora estamos desafiados con un tema, ¿no? Acerca de hablar a los adolescentes acerca de la pureza. Y la pureza tiene que ver con la vida sexual del joven. Tiene que ver con el mantenerse casto según la palabra de Dios hasta el matrimonio. Y ese es un tema que muchas veces lo dejamos de lado y lamentablemente el pecado sexual es uno de los peores en cuanto a nuestra vida de fe si es que somos creyentes, porque es el que nos va a impedir nuestro crecimiento espiritual, es el que nos va a limitar también la participación en el ministerio, es aquel que nos va a alejar de la comunión si es que somos creyentes. Y es un proceso muy duro, muy largo de superar. Entonces mejor es que nuestros jóvenes estén advertidos, ¿no? En cuanto a no contaminarse con el pecado sexual. Aguanten, jóvenes, soporten. El premio es grandísimo cuando te casas. Sí, puedes disfrutar de tu vida matrimonial preciosa en tu matrimonio. Pero los jóvenes muchas veces somos impulsivos, cedemos rápidamente a las pasiones y tristemente caemos en ese pecado, ¿no? Aprendan a decir no, aprendan a decir no, inclusive a costa de ser golpeado, ¿no? Y llevándolos un poquito al tema del servicio militar, allí era una obligación tener relaciones sexuales con una prostituta. Te hacían formar cola y hasta pagabas tú y tenías. Ahora, salirte de esa cola implicaba que ibas a recibir y te iban a tildar de homosexual por todo tu servicio militar. ¿Sí o no? Así es. Y entonces el joven, como Timoteo, que ha sido redimido, que ha sido salvado, tiene que soportar la tentación, que con la ayuda de Dios tiene que soportar ello y mantenerse, ¿no? Y vamos a disfrutar de su boda, a rabiar cuando les toque y vamos a abrazarlos y a felicitarles y a gozarnos con ustedes de ver un matrimonio que puede disfrutar de una vida sexual limpia. Así que la recomendación para Timoteo es que se mantenga y que sea ejemplo en estas cualidades, en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Mientras tanto, mantente ocupado, ¿no? O sea, hay que trabajar, jóvenes, espiritualmente también en nuestras vidas, ¿no? Es difícil, todos nosotros tenemos esas luchas.
y pasamos esas luchas. Dice, ocúpate en la lectura. Aquí parece que se refiere a la lectura pública, algo como estamos haciendo aquí, pero de la palabra de Dios. Sin embargo, también podemos llevarlo a la lectura diaria de la palabra de Dios. En la exhortación dice, o sea, el animar a los demás a continuar en su vida de fe. Timoteo, ocúpate en eso, ¿no? Joven, ocúpate, ¿no? En animar a los demás, a tu familia en primer lugar, ¿no? Pero también en tu congregación, el que tienes que ocuparte en animar a los demás y en la enseñanza de la palabra de Dios. Y hago énfasis en la exhortación porque me gusta mucho el término. Hace algún tiempo decíamos, Dios es el dueño de todo. Nosotros somos los administradores. ¿Qué hace un administrador? Un administrador es el que ayuda a los demás a cumplir con sus objetivos. Los que tienen empresa aquí saben el término, ¿no? ¿Qué es un administrador? El administrador es el que tiene su oficina, pone sus pies arriba de la mesa, está ahí, manda a todos. ¿Ese es el administrador? No, el administrador es uno que impulsa a los demás a cumplir sus metas y sus objetivos. Ese es el exhortar. Y todos somos administradores. Todos somos administradores. Administradores de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, del hogar que nos ha dado, y estamos llamados a promover el éxito de los demás. De eso se trata el servicio. De eso se trata el servir a nuestro Dios. No de ser servidos, como decía el Señor, sino de servir a los demás. Para cambiar nuestro mundo, nuestra nación, nuestro entorno, nuestro hogar, necesitamos creyentes de valor, convertidos por la gracia de Dios, redimidos por Cristo y valientes que deseen darle la gloria al Padre. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie y oraremos al Señor. Padre, queremos honrarte, queremos darte la gloria. Es una población joven que necesita, Señor, sentir los desafíos de tu palabra, y que ya convertidos, siervos tuyos, hijos tuyos, que puedan ser ejemplo, como decía Pablo, Señor, en tu palabra, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Que tú, Señor, nos desafíes. Quisiéramos, Señor, servirte en muchas áreas de nuestras vidas, y suplicamos que tu Espíritu esté orando en cada uno de mis hermanos. Y si alguno no te conoce, Señor, que pueda venir para salvación, para el rescate de sus vidas, para que pueda percibir, Señor, tu gracia que nos lleva a la eternidad contigo. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.